iglesia de Pérgamo: por cuanto has pecado, has tolerado las falsas doctrinas, la inmundicia y los pecados sexuales, te hago un llamado al arrepentimiento y a la fortaleza en la fe. Mantente fiel a las enseñanzas de Cristo. Persevera, vence, rechaza las falsas doctrinas y pecados inmundos. Vestidos de valentía, sed esforzados, sed valientes, sed fieles en medio de las pruebas. Estad firmes, porque esta espada aguda de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que es espada del Espíritu, que nos corrige y nos muestra el camino correcto a seguir. Amén. Dios les bendiga. Y ahora, espérate, ahora vamos a ver si la pastora lo puede. ¿Qué hago esto? ¿Lo pongo aquí abajo? No pesa. No pesa. No voy a tener el tiempo para toda esta palabra, pero vamos a ir hasta donde llegue. Me acuerdo que el día de la fiesta bíblica, la presentación que hizo el grupo de Ovidio, ellos hablaron acerca de la espada, de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Y yo ya pues tenía esta palabra, y la verdad es que yo le dije a Ovidio ese día, pero a mí se me olvidó. Ay, me acordé hoy por la tarde ya para poder hacerlo como, pues así como se hizo, ¿va? Porque ellos se vistieron así como de soldados y toda bien bonita la indumentaria, ¿verdad? La palabra con que hoy estamos cerrando al mes de septiembre está allí. No me la han puesto todavía los hermanos. ¿Ya? Aquí está. Porque es viva y eficaz la palabra de Dios. Si quiere, vaya conmigo ahí a Hebreos. No va a dar tiempo para hacerla toda, pero bueno, vamos a llegar a donde Dios quiere, hasta donde Dios quiere. La palabra del Señor, uno de sus simbolismos, ella es comparada como una espada de doble filo. Esta Biblia para mí es bien complicada, muy grande. Es comparada como la espada de doble filo. ¿Por qué? Nos dice el texto, Hebreos 4:12, que la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje habla acerca del pueblo de Israel, que durante su peregrinar en el desierto, ellos no quisieron entrar en el reposo de Dios. No vamos a mencionar todo lo que es el contexto del pasaje, pero termina diciéndoles, la palabra nos termina diciendo en el verso 11 que debemos de procurar pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en ese ejemplo
de desobediencia que entró Israel. O sea que los israelitas no quisieron entrar en el reposo de Dios. ¿Cuál era el reposo de Dios? El reposo de Dios era que ellos entraran en Canaán. Entraran en Canaán y poseyeran Canaán. Ese era el reposo del Señor. Pero bueno, ellos no quisieron entrar. A nosotros se nos insta a que pongamos todo empeño en entrar en el reposo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No entró en la tierra prometida. Y nosotros, ¿cuál va a ser la desobediencia de la iglesia? Que no van a entrar en el reino de Dios también. Por eso el Señor nos da aquí un llamado y nos pone de ejemplo la palabra del Señor. Que la palabra es viva, o sea, la palabra que se le dio a aquel pueblo de Israel era una palabra viva y fue una palabra eficaz porque se cumplió. No entraron. ¿Usted sabe quiénes entraron? Caleb y Josué. Pero toda aquella generación no entró. Entonces, por eso el Señor dice que nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande que el Señor a nosotros nos ha dado. Porque acabamos de tomar la cena del Señor, que es el sacrificio que Él hizo por nosotros. La palabra de Dios es viva y operante. Es tan operante y tan tajante más que cualquier espada. Esta espada que tenemos aquí nosotros, ¿esta espada cuál es? ¿Cuál es que me dijiste, Ovidio? Esta espada, que la que usa es figura de qué? De reino es. Tiene unas como dos, un simbolismo aquí. Pero esta espada, no, si la puedo sostener con el poder de Dios, ¿verdad? Esta espada, la palabra dice que la palabra, igual que redundancia, dice que es una espada de doble filo. O sea, eso no tiene filo. Pero si la metemos, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero dice que es doble filo. Doble filo. Vamos a ver si me aguanta ponerla acá para no estarla moviendo tanto. Si me aguanta. Dice que la palabra es como una espada, como cualquier espada. Penetra el alma, el espíritu, las articulaciones, hasta llegar a los tuétanos. Entonces es importante cuando dice aquí, penetra hasta partir el alma. Parte el alma, divide el alma y el espíritu. Y nos figura con las partes del cuerpo, que son, dice, las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Los huesos. Las articulaciones que unen los huesos, pero son los huesos. Meditaba yo, los huesos son la parte más dura del cuerpo. Y los tuétanos son lo que está dentro del hueso. Ahora precisamente me comí un pedazo de carne que en el supermercado le dicen hueso redondo. Eso son unas como chuletas de carne de res, y en medio tiene el hueso y adentro está el tuétano. Mi gatito fue el bendecido, ¿verdad? Con el tuetanito ese. O sea, el tuétano es lo que le da vida al hueso. La palabra, cuando usted prepara su corazón para recibir la palabra, cuando usted la está leyendo,
cuando usted la escucha, especialmente en la iglesia, no cuando la escucha por YouTube o por Facebook o por todas esas redes. No, cuando usted la escucha en la casa de Dios y cuando usted la lee, usted debe permitir que esa palabra penetre su ser. Va a ir un depósito, depende de lo que usted esté leyendo, pero el Espíritu Santo se va a encargar de depositar en su espíritu, depositar en su alma y depositar en todo su ser, en su cuerpo también, la palabra del Señor. Pero también cuando hablamos de los tuétanos, se está hablando también del corazón. Del corazón. Ya no se me vaya a caer, Señor. Del corazón. Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros escudriñemos el corazón, las motivaciones que tenemos en él, porque el corazón es engañoso, perverso, astuto, sí dice el Señor. Nos engaña. Este corazón, este órgano que bombea la sangre, el corazón, que es el centro de nosotros, como dijo el Señor, tenemos que cuidar mucho el corazón, porque ese corazón está expuesto ante Dios. Dios es el único que mira el corazón. Dios es el único que conoce el corazón. Entonces la palabra desnuda mi corazón, porque la palabra me dice a mí en que lo que yo estoy pecando, en lo que yo estoy fallando, me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me lo está diciendo. Yo creo que vamos a poner esta cosa acá, porque antes que vaya a hacer un lío, yo no puedo hablar si no estoy midiendo las manos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos desnuda el corazón ante la mirada penetrante del Señor, porque Dios mira mi corazón y lo más profundo que yo no miro, que yo no sé. Pero la palabra del Señor me desnuda el corazón, me hace ver cómo me está viendo Dios. Por eso dice que penetra. Es operante. La palabra de Dios es operante. Es operante porque penetra. Y algo que yo quiero que usted aprenda hoy de la palabra es que ponme la palabra esa ahí, por favor, escríbemela. Que cuando dice que es operante es porque es penetrante y porque es diciente. Escríbame esa palabra, diciente, con S, por favor. Diciente, con D. Diciente, porque la palabra del Señor no se ajusta al sentir o al parecer de nadie. ¿Se fijan? O sea, su consejo es para todo, para todos. Pero, o sea, la palabra de Dios no se acomoda a ti, hermana, hermano. Ay, ¿a qué ti, pobrecita yo? Pobrecito yo. No. El Señor, cuando Él habló y dijo, y se cumplió. Él es el sí y el no. ¿Me está entendiendo lo que digo? Amén. Que porque tenga casi 50 años, la palabra va a venir a mí y me va a complacer todos mis caprichos, mis carnalidades. No. Ella es la bendita palabra de Dios. Es el sí y el no de Dios. Entonces, aprendamos eso. Es penetrante, es diciente, no se ajusta al sentir o al parecer de nadie. O sea, por eso está escrito, no le pongas ni le quites, porque vas a recibir juicio. Muchos le han quitado, ¿sabe que muchos les han quitado a la palabra de Dios y a otros le han puesto? Y eso es una verdad.
La palabra dice que entonces es penetrante porque la palabra de Dios es como el bisturí espiritual, pero del único mejor cirujano que es el Señor. Cuando la palabra nos opera, nos deja desnudos, como dije, y al descubierto, y nos deja sin ninguna excusa ante el tribunal del Señor. Así es la operación que hace la palabra. ¿Cuántos quieren ser operados así? Yo soy la primera. Hermanos, es preferible ser operados por la palabra de Dios a no dejarse operar. Déjese operar por la palabra de Dios, aunque le duela hasta lo más profundo. Déjese operar por la palabra de Dios. La palabra es viva. Pónmelo ahí, por favor. Es viva porque participa de la misma vida de Dios. Entonces es viva. Dios es quien la inspira. ¿Se acuerda que dijo el Señor? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La palabra hecha carne, Jesucristo. No voy a hacer tanta mezclanza ahí, ¿verdad? Pero Él es el verbo de Dios. Y el Señor Jesús dijo: las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces es viva. La palabra es eficiente, es poderosa, se cumple cuando usted la cree. Porque la palabra de Dios hay que creerla, hay que tener fe en ella para declararla, para confesarla, para creerla. Tenemos que tener fe y es poderosa. Dice que no regresa vacía. ¿Cuántos de ustedes han puesto en obra esa palabra? No regresa vacía. La vamos a dar a tiempo y fuera de tiempo, no regresará vacía. La palabra cumplirá el propósito porque Dios la está enviando. Dice el Señor, disculpen, dice el Señor: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí va a permanecer, porque la semilla de la palabra es eterna, es viva, es poderosa. Por eso hay que creerla y hay que predicarla y hay que darla y hay que sembrar el corazón y llenar el corazón de esa bendita palabra de Dios. La palabra no retornará vacía. Si el corazón se endurece ante la palabra, pero ella no va a regresar vacía. ¿Qué va a pasar entonces? En vez de regarte la vida, en vez de hacerte fructificar, en vez de hacerte el hombre y la mujer que Dios quiere, se va a convertir en tu juicio, pero que no regresará vacía a Dios. No retornará a Dios sin fruto. Va a tener un efecto, y tengámoslo muy presente, que va a tener un efecto. Pero ahí, cuando se endurece tu corazón a la palabra de Dios, entonces vas a tener un efecto que va a ser juicio. ¿No dijo el Señor: por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado? Vas a tener un juicio. Por lo tanto, hermanos, iglesia, recibamos la siembra de la palabra con un corazón obediente y humilde, necesitado, pero que esa palabra no se vaya a tornar un día en juicio para nosotros. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces la palabra de Dios es viva. Recuerde que no es una palabra muerta, es una palabra viva. Es una palabra, dice, cortante, más que toda espada de doble filo. Cortante, corta. Tengo algunos textos bíblicos acá, pero por ejemplo, Isaías 49:2, Efesios 6:17, Apocalipsis 1:16, 2:16, 19, 15 y 21, tal vez, no sé, me escucharon, lo pudieron anotar ahí, para que los que escriben lo puedan anotar. Voy a repetirlo: Isaías 49:2, Efesios 6:17, Apocalipsis 1:16, 2:12-16 y 19, 15 y 21.
Todos esos textos hablan de la palabra como espada. Ahora, en esas citas, en el griego, por ejemplo de Apocalipsis, fue escrito en el griego, la palabra para espada es rompaía, con R, rompaía, que es espada larga de ataque, como vaya la que usaban para ir a la guerra, ¿va? Como esta, creo que sí. Espada larga de ataque, porque es la que se usa contra los enemigos. Ahí en los textos bíblicos de Apocalipsis, ese es el significado. Está destinada a destruir al enemigo. En Efesios 6:17, si alguien lo quiere buscar ahí, ese está más pronto para hallarlo. Efesios 6:17. Vamos a ver. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la palabra en griego es makaira. Makaira, que es daga corta, o sea, como un puñal. Como por ejemplo de los puñales que usan los soldados en la guerra. ¿Sabe que los soldados andan un puñal, verdad? Ellos andan, además de que andan en la ametralladora y todas esas cosas, andan un puñal también. Entonces, como una daga corta, dice, arma que se usa en la defensa del cuerpo a cuerpo, cuando alguien viene a pelear contra mí, así de cuerpo a cuerpo. Y esa es figura del bisturí, del que corta, que cura, que corta pero que cura. Dos filos significa en griego distómonos, literalmente son dos bocas, dice. Eso significa dos filos. Su poder para penetrar hasta lo más hondo del ser humano, distómonos, que es el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos. Esto es cuando la palabra penetra profundamente tu pensamiento y llega hasta las intenciones de tu corazón. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez hubo una palabra que usted leyó, que usted escuchó en la iglesia, que le hirió el alma, le hirió el corazón? Usted se sintió desnudo, que dijo, Señor, he pecado. ¿Alguna vez usted lo ha experimentado? Espero que sí, ¿verdad? Porque aquí no hay ni un justo, todos somos pecadores. Y usted no me puede decir a mí que no. Todos hemos cometido pecados. Hay momentos, hermanos, hay momentos en que esa palabra te confronta. Y ahí es donde tú vas a permitirle que te penetre y te hace así, ¿verdad? Y que te duela. Entonces es el efecto que está teniendo ella para sanarte, porque es para sanarte. Estaba en Guatemala, tengo 5 todavía. Estaba en Guatemala y yo fui de una hermana porque el tema se llamaba la intercesión en la alabanza. Yo quería aprender de eso. Entonces la hermana nos dio una corta enseñanza y dijo, bueno, pongan todos de pie y lo voy a ministrar. Y yo recuerdo que ella nos enseñó acerca de que un intercesor no puede tener un corazón con rencor. Un intercesor no puede tener un corazón con resentimientos ni con rencor, porque entonces su oración no va a ser efectiva. Yo vine de Guatemala, entonces aquí había un grupo de hermanos que oraban en la tarde. Teníamos ahí la oficina y ahí estaba el pasillo. Entonces yo me acuerdo que yo vine y me arrodillé y empecé a adorar al Señor, adorar al Señor, adorar al Señor, adorar al Señor. Luego entonces el Señor trajo a mi memoria toda aquella enseñanza, porque yo le oraba al Señor que yo había recibido por la fe una semilla de intercesión que había sido engendrada en mi espíritu. Y yo le decía, Señor, desata esa semilla, Señor, en mi ser, desátala. Quiero orar, Señor, quiero interceder, Señor,
como tú quieres. Pero vino a mí el momento ese que yo tenía un rencor, yo tenía una falta de perdón contra un ser que me hizo mucho daño a mí. Cuando yo era una niña, esa persona me hizo mucho daño. Y esa persona, se desató en mí un odio terrible. Un odio terrible, hermanos. Esa persona que si en ese tiempo que era una niña, es tal que yo hubiera tenido un arma para matar a esa persona, yo lo hubiera matado. Se lo digo y estoy ante el Rey, porque es que lo odiaba terriblemente. Entonces cuando vengo aquí, yo le digo, Señor, me trae memoria eso. Hace un recuerdo que yo lo había ahí guardado, aprisionado en mi alma, porque eso me dolía mucho. Entonces yo le dije, Señor, el Señor me mostró pues que yo no había perdonado, que tenía que perdonar. Para mí eso era duro, perdonar a esa persona. Pero le dije, Señor, lloré. Yo me acuerdo que yo me desgarré, lloré, pero lloré con todo lo que soy. Lloré allí, como usted no imagina. Y le dije al Señor, por la fe, yo perdono, Señor, yo perdono a esta persona. Perdono. Me levanté de ahí, pasó el tiempo. Pero un día el Señor me trajo otra vez a memoria. ¿Pero qué pasa? Ya perdoné, Señor. Pero el Señor me hizo ver que yo sí había perdonado, pero tenía una total indiferencia a esa persona. Y era una persona que tenía que orar por ella. Eso es bien duro, hermanos. Pero el Señor dice que debemos orar por los enemigos. Gracias al Señor superé todo lo que sentí por esa persona. Después vino otro caso igual. Y esa persona sí dañó a la iglesia. Dañó bastante a la iglesia. Me costó perdonar a esa persona, pero lo perdoné. Y que Dios tenga misericordia. Pero hay palabra, como le digo, que le va a herir el alma. El Señor va a llegar hasta lo profundo. Ahí va a llegar el Señor. Y son cuántos casos. Pero hay que obedecer la palabra. Ahí donde estamos, hay que obedecer. Dígale al Señor, Señor, lleva la espada a lo más recóndito de mi corazón, de mi ser, que yo no sé, pero que tú sabes. Todas aquellas cosas que a mí me pueda herir, cosas del pasado. Hay recuerdos del pasado que cuando nosotros lo recordamos todavía lloramos, porque ahí no ha habido sanidad todavía. Cuando hay libertad, ya ha habido sanidad, hay una libertad. Usted ya es libre, usted ya perdonó, usted tiene paz, usted tiene el reposo. Ya está en el reposo de Dios. Usted tiene intimidad con Dios porque ya está en el reposo del Señor. Entonces mire, deje que el Señor, cuando le quiera hacer la operación del bisturí, se lo haga. Aunque usted llore, es rico llorar ante la presencia de Dios. Llore ante la presencia de Dios, hermano, llore. Cuando vengan ese fluir de lágrimas, por lo que sea, usted llore ante la presencia de Dios. Entonces, discernimiento es el número 6, creo, el discernimiento, porque dice al final en el verso 13 que ella dice, de tal manera nosotros estamos desnudos ante aquel que hemos de darle cuenta. Vamos a dar cuenta, tenga presente siempre eso, que sea como una norma en su vida, que usted no va a ser acusado. Usted no piense que un día va a ser acusado, porque el acusador ya está destinado para el infierno eterno. Pero sí vamos a dar cuenta. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios todo lo sabe. Antes bien, todas las cosas están como sin ropa, desnudas. Están desnudas y abiertas. ¿Ante quién? Ante los ojos de aquel que hemos de darle cuenta. Por lo tanto, entonces,
Eso es lo que vivía Elías, el profeta, cuando él decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Nosotros no debemos dar lugar a la hipocresía jamás. Eso es para el mundo. Nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. No apariencias. Dios aborrece las apariencias. Ser sinceros con el Señor. Esto tiene que ser una norma de vida para todos nosotros. Estoy desnudo ante los ojos de aquel que voy a darle cuentas. Entonces tenemos que tener ese discernir, que estamos expuestos ante la mirada de Dios, dormidos y despiertos, y ante la propia conciencia, porque nosotros tenemos una conciencia. Dios ha puesto una conciencia que nos grita: lo que hiciste está malo, no está bien lo que hiciste. Al menos que ya la conciencia suya esté como piedra o esté como cera, que no siente. Pero si su conciencia está viva, ella dice que le enseña aún en las noches. Decía el salmista: aún en la noche me enseña mi conciencia. Y el Señor dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer, comprender, sabiduría. Entonces, esta es una llamada, hermanos, a la propia conciencia nuestra también. Verso 13. Y que tiene un largo alcance en lo futuro. Ya tiene una llamada hacia el futuro. Dice: abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. Es real. Esto es real. La palabra del Señor. No permitamos que el diablo nos engañe, que esta carne muerta nos engañe, que no nos engañe el mundo con sus mentiras, que no nos engañe, que estemos siempre caminando a la luz de la palabra del Señor, porque un día, vamos a rendir cuenta ante aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Aquí no estamos pretendiendo que vamos a llegar donde el Señor perfectos. Vamos a convertirnos en seres perfectos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo creo que cuando llegue la rendición de cuentas de cada uno, que nos vamos a presentar delante del Señor para darle cuentas, en esa rendición de cuentas, ahí vamos a estar perfectos, pero ahí va a estar los escritos, los libros. Ahí van a estar los libros que se van a abrir, ¿verdad? Pues ahí el Señor dice que tiene archivos, ahí están. Un día vamos a predicar de los libros de Dios. La palabra nos habla mucho de los libros de Dios. Dios tiene libros. Entonces ahí en esos libros, ahí está el archivo mío y es su archivo. Entonces ahí está escrito, dice 1 Corintios 3, dice que vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo que hicimos estando en este cuerpo, conscientes. Todo lo pasado. Lo que usted hizo antes de conocer a Cristo, pasado. Pero lo que usted hizo a partir de Cristo, cuando usted ya fue consciente, ya fue teniendo conciencia de lo que era la palabra de Dios, de lo que eran sus mandamientos, y usted los olvidó, los tomó livianos o yo no sé cómo, pero de eso daremos cuenta al Señor. Y bueno, y de todo lo que hicimos, bueno, de lo malo el Señor ¿qué nos va a dar de lo malo? No nos va a dar nada, pero de lo bueno que hicimos, algo nos va a dar el Señor. Por lo tanto, aquí en esta tierra enmendemos nuestra vivir, enmendemos nuestro camino. No estamos solos, amados hermanos, no estamos solos. Usted no puede decir: yo no puedo. Usted puede. Usted puede, porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted puede permanecer fiel al Señor. Si otro pudo, palo seco como usted, también usted puede también. Usted puede también y yo puedo también.
con la ayuda del Señor. Por eso hay que depender del Señor todos los días. No solamente allá cuando voy a la iglesia, cuando me acuerdo, no, es de todos los días. Porque así como tú dependes de Dios todos los días, aquel también todos los días te busca. Y eso es una verdad, eso es algo real. Y debemos de tener eso mucho en cuenta. Yo sé que estamos viendo cosas terribles, cosas que están pasando que dan tristeza, pero ¿sabe qué? No son cosas que a ti no te debe, a mí al menos no me. Ahora estaba escuchando una noticia de un pastor. Ahí está, lo puedo decir porque ahí está en el YouTube. El hombre tiene 73 años, un pastor, un maestro con más de 40 años de ministerio. El hombre cayó con su esposa, sus hijos, su hogar. Maestro, el hombre cayó con una mujer joven, una mujer que no llega ni a los 30 todavía, y tenía como 5 años, sale a la luz que tenía como 5 años de adulterio. Salió a la luz, porque también la palabra de Dios dice: no hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Ah? Pero usted cree que eso a mí me da tristeza, porque yo digo, Dios mío, una persona de 73 años cayendo en una tentación con una mujer de 20 y tantos años. Pero ¿sabe qué? Eso no tiene, da tristeza, pero no tiene que ser como guía un motivo de crítica. ¡Qué barbaridad! Claro que muchos están entristecidos. El pastor que estaba viendo yo estaba bien entristecido, dijo que a él le dolía tanto porque él había sido su maestro. Pero a mí eso me llama más bien, me pone más bien a mí en Dios mío, digo yo, ¿cuánto tenemos que cuidarnos? ¿Cuánto tenemos que cuidarnos nosotros? Y no creernos que somos el Superman o la Superwoman, no. Tenemos nosotros que cuidarnos. Velar, dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, no creernos. No, hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Entonces la palabra del Señor, debemos de exponernos cada vez a ella. Expongámonos sin miedo. Debemos de tenerle miedo a la palabra del Señor. Expongámonos a ella, porque en ella hay cura, en ella hay salud, en ella hay libertad, en la palabra del Señor. No le tengamos miedo a la palabra del Señor. Apeguémonos a sus promesas. Apeguémonos, porque ella es verdad. ¿Cuántas veces a ti te dijeron cosas que no eran ciertas, pero que una promesa de Dios te hizo reanimarte y tomar otra vez el camino? Una palabra de Dios, una promesa del Señor. Por eso estuvimos hablando de que debemos de estar aferrados, asidos a las promesas del Señor. Ahora tienes que leer la Biblia, querido hermano, y si tú no la lees, pues le vas a dar cuenta al rey aquel día también. Porque fuiste un debilucho, te va a decir el Señor. Leí, es mi palabra. Porque el Señor ya sabe, pero en aquel día es que vas a rendición de cuentas. Vas a tener que responderle a Dios. ¿Leías la palabra? No le vas a poder decir, no, que a veces. El Señor sabe cuántas veces. ¿Cómo? Estamos desnudos. Váyase con la mente, con la idea de lo que dice Dios. Váyase usted ahora así, y yo me voy también así, desnuda. Espiritualmente, físicamente también, porque Él nos conoce todo. Él sabe cómo somos. Por dentro de este cuerpo sabe cómo está. Por eso cuando le oramos al Señor, ¿verdad? Señor, los órganos, tú los hiciste, tú sabes cómo están colocados. Mira ahí esa vértebra, mira ahí esa venita, Señor, mira ahí ese nervio, Padre. Tú lo hiciste, así, yo sé porque así estamos orando. ¿Ah? Entonces, hermanos, estamos desnudos, tanto por dentro y por fuera. Y vamos cada día a madurar. Cada día vamos a agradar a Dios. Cada día más agradar al Señor. En medio de este mundo resplandecemos como luminares cada día. Y tenemos nosotros este precioso tesoro que es su palabra. Entonces miren, nosotros que la conocemos, nosotros que la sabemos, nosotros que la predicamos, nosotros que... ¿Cómo es posible que usted va a decir,
Mira, cree en la Biblia. ¿Y usted cuánto cree? ¿Y usted cuánto la ha memorizado? ¿Y usted cuánto la ha guardado? Entonces, ¿cómo que no se ha hallado mentiroso entonces? Si la levantamos es porque la creemos, porque no nos avergonzamos de lo que ella dice, la creemos, es verdad. Y tengo el efecto de ella en mi vida y lo quiero tener hasta el final. Amén. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto, renueva dentro de mí. Y expóngase, que no le gane el diablo, la bendición de oír la palabra de Dios, y que no le gane el que el Señor la lleve al corazón y la siente ahí profundamente, que no le gane el enemigo, ¿verdad? Doy testimonio de esta palabra linda y preciosa, que ella ordena mis pasos, ella ha ordenado mis pasos, y le doy a ustedes ese testimonio. Ella ordena la vida nuestra. Por eso le pido que se ponga de pie y que le dé gloria y honra al Señor, y dígale de aquí en adelante: Señor, de aquí en adelante, aunque me duela, Señor, tu palabra, pero ella trae medicina a mí. La palabra es medicina. Ella trae medicina a mí. ¿Escucharon todos? Está bueno. Glorificado sea Dios. Amén.